Bueno, chicos, vamos a arrancar entonces con esta segunda unidad, con ya un tema nuevo. Les había dejado una lectura el día martes, un poco un artículo en el cual desarrolla esta metodología que vamos a ver. Entonces, a ver, quisiera Ricky preguntarle qué entendió o qué cree que es lo que vamos a hacer nosotros en esta nueva metodología de regresión. Ya, muy buenos días, economista. Bueno, yo entendí que es un estudio que hace acerca de las personas a las organizaciones, perdón, de la economía social y solidaria, las cuales necesitan de financiamiento para llevar a cabo sus actividades. Entonces, las entidades financieras buscan la morosidad. La morosidad significa el incumplimiento de los pagos. Entonces se desarrolla un modelo que es de regresión logística binaria, el cual consiste en, en aplicar una, en hacer la predicción de una variable que sea cuantitativa, no cuantitativa, perdón, cualitativa. Ujú. En este caso vamos a predecir la morosidad de, de las organizaciones. Entonces, luego que se realizó el estudio, se pudo determinar que este modelo tenía un 70% de efectividad y que sí se podía explicar a través de esta regresión logística la morosidad en una entidad bancaria. Ok, gracias, Ricky. Viviana Vanessa, en base a lo que leyó, entonces, ¿para qué podríamos decir que nos sirve la regresión logística? Buenos días, economista y compañeros. Bueno, de acuerdo a lo que yo leía, también consulté aparte en otra fuente y más o menos relacionaba sobre que el objetivo principal de la logística era comprobar una hipótesis o relacionar una variable la cual es dependiente o nominal y que con ello íbamos a poder dar una conclusión de nuestra investigación que también lo podíamos usar para un proyecto, algunas tesis y que con esto íbamos a poder comprender fenómenos y comportamientos que se nos presenten. Ok, bueno, bueno, en general digamos que sí, obviamente nos va a servir para investigaciones y sacar conclusiones, pero bueno, con todo el artículo que les cargué igual les va a servir como guía cuando ya realicemos también el trabajo, que va a ser un trabajo similar a lo que habíamos hecho con regresión múltiple, el hecho de investigar un tema, sacar una introducción, un poco tratar de ver qué estudios previos se han realizado, ¿sí? Cómo se aplican los resultados y generar unas conclusiones y recomendaciones en base a lo que nosotros hemos obtenido. Entonces, siempre lo más importante en todos estos estudios, como siempre les he dicho, no es sacar el resultado, porque el resultado lo saca el software y no es algo complejo. Más bien lo importante aquí es el interpretar los resultados, del sacar una conclusión de los resultados, del poder generar una recomendación de acuerdo a lo que nosotros estemos trabajando en base a eso. Entonces, nunca se olviden que todo el tema de investigación, sobre todo los temas estadísticos, siempre están inmersos en cualquier investigación, no solo en economía, sino en prácticamente todas las ramas. El proceso estadístico es parte del proceso de investigación, entonces siempre van a tener que trabajar con esto. Existen un montón de metodologías. Adrián, compártanos por favor lo que ha encontrado. Ya, bueno, también me puse un poquito a investigar acerca de eso y encontré que la regresión logística es una parte muy básica que se utiliza en la cuestión de Machine Learning. Nos decía que aparte de ser un algoritmo muy básico, es de los más simples tomando un poco de lo que comentaban los compañeros, en verdad se utiliza para poder predecir
el problema entre dos tipos de variables. En este caso, nos dice que este es un método estadístico para predecir clases binarias y utiliza una figura denominada sigmoide, que es de tipo, es como una S, en la cual hay un intervalo que sirve para tomar el criterio de que si tiene validez o no. Y dependiendo de la altura que llegue esta figura, mejor dicho, del rango de la figura, si llega a un valor de 1, nos dice que esto es un valor positivo, y si es que va a un rango cercano al 0, en cambio este es un valor que no aporta al modelo, o que es negativo, que no influye, algo así. Totalmente. Basado en lo que usted dice que es una técnica de Machine Learning, creo que les había comentado un poco el ciclo anterior, eh, es una herramienta, bueno, son procesos que están por detrás de unos algoritmos que nos permiten generar diferentes modelos. Sí, las técnicas de Machine Learning tienen sus clasificaciones, por ejemplo, en modelos supervisados y no supervisados, en modelos para variables numéricas y no numéricas. Entonces, hay una gran categoría de modelos de Machine Learning. La regresión, por ejemplo, múltiple, también está considerada dentro de las técnicas de Machine Learning, al igual que la regresión logística, y literalmente son los modelos más básicos y son los primeros modelos con los que uno aprende a generar estas predicciones, a interpretar resultados, a ver un poco en qué temas se los puede aplicar. Entonces, existen ya algoritmos mucho más avanzados en el tema de Machine Learning que sobre todo nos ayudan a predecir resultados. Ese es el principal objetivo ya de los algoritmos avanzados, a diferencia de la regresión logística y la regresión múltiple, y también los árboles de clasificación, que es otra técnica que espero alcanzar a ver con ustedes, que nos permite un poco ver el comportamiento de las variables. Sí, eso es algo que no tienen los modelos ya más avanzados, y como por ejemplo las redes neuronales, hay un modelo que se llama el de gradient boosting, que ya son árboles súper desarrollados. Hay otros que, bueno, ya nombres de técnicas mucho más avanzados, que el problema de estas, como dice la teoría, son una caja negra a veces, es decir, no sabemos qué está pasando porque ya son procesos matemáticos por detrás muy complejos, ya son algoritmos que tienen unas funciones matemáticas que combinan no solo un coeficiente, sino la combinación de varios coeficientes. Por ejemplo, en las redes neuronales podemos tener para una variable 3, 4 coeficientes. Entonces, ya una interpretación del efecto de la variación de una variable, como habíamos visto en regresión múltiple, ya no es posible interpretar, porque ya es tanto el proceso matemático que lo que busca es una exactitud en el resultado de predicción. Entonces, es una gran diferencia. Las regresiones siguen siendo muy fuertes, incluso a veces pueden competir con el nivel de exactitud de los modelos, pero sobre todo si queremos estudiar el comportamiento de las variables, es decir, qué variable me está aportando más, qué variable, cuánto una variable reacciona a la variación de otra. Igual en la regresión logística vamos a ver que está más enfocado a un tema de probabilidades, ¿sí? Entonces, si queremos ver ese comportamiento, los modelos de regresión y los modelos de árboles básicos nos permiten ver estos comportamientos. Ya modelos más avanzados que nos permiten generar predicciones más exactas. Es más difícil ver el comportamiento, pero depende mucho en el área que lo vamos a utilizar. Y con respecto a lo que decía de esta forma de S, es justamente la función logística la que nos da esa forma de S que usted habla. Entonces, este valor de 0 a 1, y ya vamos a ir viendo después, es un valor de probabilidad. Entonces, la regresión logística es un método que nos permite predecir un resultado binario, sí, es decir, sí o no, blanco o negro, sí. Generalmente siempre es un resultado positivo y negativo, sí. No es tan común, por ejemplo, yo qué sé, azul y rojo, que sí funciona, que es la misma lógica, pero generalmente
es hacia un resultado que es positivo y un resultado que es negativo. Entonces, el modelo lo que nos va a estimar no es un resultado exacto, es decir, no nos va a decir sí o no. Lo que nos va a calcular es un valor de probabilidad de que suceda el hecho positivo. ¿Sí? Entonces, por eso siempre tratamos de hablar de un hecho positivo y un hecho negativo. Entonces, si yo tengo un rango de 0 a 1, pues obviamente es un rango de probabilidad. Ustedes saben que la probabilidad solo puede estar entre 0 y 1. Entonces, si el resultado de mi regresión logística es más cercano a 1, ¿sí? Entonces yo tengo una probabilidad más alta de que suceda el evento positivo, ¿sí? Y si tengo una probabilidad que me arroja el modelo más cercana a 0, tengo una probabilidad más baja de que suceda el evento positivo, ¿sí? Entonces, em, lo que vamos a definir, y poco a poco lo vamos viendo, es lo que se llama un punto de corte, es decir, yo voy a decidir el valor de la probabilidad en el cual, desde ese punto hacia arriba, yo considere de que ese hecho realmente se va a dar, ¿sí? Es decir, yo considero que a partir del 60% de la probabilidad, considero que el hecho se va a dar. Entonces, todos los valores que se obtiene mayor al 60%, lo catalogo como resultado positivo. Y todos los valores menores al 60%, yo los puedo catalogar entonces como que no va a suceder el evento, ¿sí? Entonces como negativo, como el resultado negativo. Entonces, básicamente lo que buscamos es eso, tratar de predecir de si es que se va a dar un evento o no. ¿Dónde se aplica con mayor fuerza estos modelos? Y definitivamente en el sector empresarial. Sí. Bueno, yo creo que en la mayoría de los campos, pero hablando ya un poco de términos de economía, es más común aplicar estos modelos a temas empresariales que a temas macroeconómicos. Sí. En tema macroeconómico, siempre puede haber un resultado cual podemos buscar. Por ejemplo, yo quiero saber si tal país o tal ciudad o barrio, si estamos hablando ya un poquito para tener más información, va a votar por el partido A o por el partido B, si es que hay dos opciones. Sí, pero si ya tengo más opciones, obviamente tengo que usar otras metodologías. Luego hay regresiones que me permiten calcular no solo dos resultados, sino tres resultados y más. Pero estas metodologías, si bien obviamente tienen una validación científica, no son tan precisas y generalmente se termina agrupando categorías. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en un barrio, 5 partidos políticos y yo quiero determinar cuál es la probabilidad de que una persona vote por tal partido, ¿sí? Lo que yo hago es agrupar todos los otros partidos que no corresponde al que me interesa en una categoría que pueda ser no va a votar por el partido A, por ejemplo. Y la otra categoría, votar por el partido A. Entonces, el modelo se basa solo en esos dos resultados, sí, que me interesa saber cuál es la probabilidad de que una persona vote por un partido específico versus que no vote por ese partido específico. Si yo genero un modelo para 5 resultados, es decir, la probabilidad de que vote por un partido A, por un partido B, por un partido C, existe la metodología, que es una multinomial, pero no termina siendo tan precisa como cuando tengo solo dos posibles resultados, aunque se lo puede dar también de esa forma. En este curso solo nos enfocaremos en dos posibles resultados, positivo y negativo, porque sin duda es lo que más también se aplica dentro del campo, y como les decía, empresarial. Y por ejemplo, en el tema de banco, y justo ustedes vieron este artículo, lo más típico es, por ejemplo, predecir si una persona es apta para un crédito o no. ¿Sí? Entonces, se desarrollan modelos. Hay varias metodologías, pero una de estas es desarrollar un modelo basados en técnicas de machine learning, ya mucho más avanzadas, en el cual yo ingreso los datos, por ejemplo, esta persona es casada, gana tanto, tiene tantos préstamos, su calificación en el buró es tanto,
tiene tarjetas de crédito, deudas, no sé, consumos, todas las variables posibles que nosotros queramos y el modelo me saca un resultado, ¿sí? Entonces me saca una probabilidad de si yo soy una persona que va a pagar el crédito, que va a cumplir todas sus cuotas, ¿sí? Entonces, en base al punto de corte que ellos determinen, por ejemplo, la probabilidad de que este cliente sea un buen cliente es más del 70%, entonces me dicen sí y me pueden autorizar el crédito. Por el contrario, si me dicen no, esta persona, dado sus características, eh, tiene una probabilidad de pagar el crédito de un 30%, algo muy bajo, entonces yo digo no, se le niega el crédito. ¿Sí? Entonces esta es una de las aplicaciones. Otras aplicaciones es, por ejemplo, la tasa de abandono de una empresa, que es el famoso modelo Churn, CHURN, si lo pueden buscar después. Entonces, lo que trata de detectar este modelo es la probabilidad de que yo abandone un servicio. Entonces, por ejemplo, esto se utiliza muchísimo en empresas como DirecTV, como TV Cable, incluso en los mismos bancos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que mi cliente el día de mañana abandone mi servicio? Sí, entonces yo, bueno, con el modelo, con los datos, genero una estimación y digo, bueno, este cliente tiene un 60% de abandonar la empresa o un 80% de abandonar la empresa. ¿Y para qué me sirve? Obviamente yo voy a generar estrategias de retención de clientes a las personas que con mi modelo obtengan probabilidades altas de abandono de la empresa, ¿sí? Y tratar de retener esos clientes. Obviamente a los que tengo una probabilidad baja de abandono, no les voy a hacer ninguna estrategia y de esa forma yo optimizo costos porque yo ya tengo mucho más claro el panorama de cuáles son las posibles personas que me podrían abandonar y invierto los recursos en estas personas, ¿sí? A diferencia de siempre el tema de, de las regresiones logísticas, en este caso de resultados así, es el tratar de optimizar costos. Entonces, si yo ya conozco la probabilidad de que suceda un evento, voy a invertir mis estrategias en esas probabilidades, ¿sí? Y con las personas o los, no sé, los individuos que yo tenga bajas probabilidades de que suceda el evento, pues no voy a invertir en eso, a diferencia de que si no tuviera información y aleatoriamente elijo a un número de clientes que pueden tener probabilidad alta y probabilidad baja, probablemente le estoy invirtiendo una campaña a una persona que nunca pensó en abandonar el servicio, entonces es un desperdicio de recursos, ¿sí? Entonces es muy útil para él generar estrategias específicas, ¿sí? Sobre todo en este tema de empresa, estrategias específicas para clientes, ¿sí? Otro caso es que te compren un servicio, por ejemplo, viene una persona, ingresamos todos sus datos o monitoreo todos sus datos y digo, bueno, esta persona tiene altas posibilidades de contratar mi servicio versus otra persona que tal vez con todos sus datos tenga una probabilidad baja de contratar el servicio. ¿Qué es lo que voy a hacer como empresa? Obviamente invertir recursos en la persona que tenga más probabilidades de contratar el servicio porque va a ser mucho más fácil que contrate versus a una persona que probablemente no tiene ningún interés y yo esté gastando recursos y nunca esa persona contrate mi servicio. Entonces, tiene muchas aplicaciones en esta parte empresarial. Y por otro campo, para que conozcan, tiene muchísima aplicación en el campo de medicina, ¿sí? Por ejemplo, si un resultado de un tratamiento fue positivo, por ejemplo, el famoso tema de COVID, y ya vamos a ver algunos resultados, que se habla de la tasa de acierto. Si, por ejemplo, ustedes dicen, esta vacuna de Pfizer creo que tiene el 94, 95%. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que ellos generaron la vacuna, eh, la probaron, ¿sí? Con un número de personas y al cabo de cierto tiempo, pues evaluaron si esas personas se volvieron a contagiar o no y entonces probablemente un 5% de personas se volvieron a contagiar. Entonces, más o menos lo mismo sucede con estos modelos. Nosotros vamos a probar los resultados de estos modelos porque se basan en una tasa de acierto, ¿sí? Es decir, cuánto porcentaje de mis personas, en base a
a los usuarios que utilicé para generar este modelo, realmente le atinó, ¿sí? Realmente le atinó a su predicción en base al hecho real, ¿sí? Y si, por ejemplo, de las 100 personas que yo hice la prueba, atinó que el 95% eh, tenían la característica, entonces mi modelo pues tiene una tasa de acierto del 95%, ¿sí? Y luego hay otras medidas como sensibilidad y especificidad, que son ya valores que me ayudan a medir, bueno, de las personas que dieron el resultado positivo o que eran de resultado positivo, a cuántas personas atinó, ¿sí? Y de las personas que dieron resultado negativo, a cuántas personas atinó. ¿Y por qué es importante? Y sobre todo esto en el campo de la medicina, ¿sí? Porque no es lo mismo, ¿sí? Imagínense que yo genero un modelo para detectar el cáncer, que es algo que es muy típico hoy en día, que ya es un modelo basado en imágenes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? En base a una radiografía, incluso dicen que pueden detectar el cáncer mucho antes que otros procedimientos. Entonces, en base a una radiografía y la sumatoria de otros parámetros, el algoritmo evalúa entonces si existe alguna anomalía, algún patrón dentro de esta radiografía y te genera un resultado. ¿Sí? Entonces, eh, puede generarte un resultado y dice, sí, esta persona tiene una probabilidad del 80% de que va a tener cáncer en el futuro. ¿Sí? Entonces, a mí me dicen, bueno, voy a tener cáncer y yo qué hago? Pues ya genero una medicina preventiva, algún tratamiento previo con el fin de evitar esta posibilidad. ¿Qué pasa si el modelo me dice, no, esta persona no va a tener cáncer? Pues bueno, me siento aliviado, me siento tranquilo, tal vez no hago una medicina preventiva y me voy a casa. Y total, el modelo se equivoca y luego de un tiempo, sí, realmente eh, adquiero cáncer, sí, entonces eh, tengo ese problema con el tema de la predicción. Entonces, estas medidas que vamos a ver después de especificidad y de sensibilidad nos dicen o tratan de medir de que el error, en este caso más grave, que en este caso de la medicina, ¿cuál sería el error más grave? Que me digan no tengo y que luego sí tenga, ¿sí? Sea el menor posible. ¿Sí? Entonces tratamos de que el modelo se ajuste a que este error sea el menor posible. No importa si el modelo me dice, por decir entre comillas, no importa, pero es como más sano decir, sí, usted va a tener y a la final no iba a tener o nunca tuve, ¿sí? No por la medicina preventiva, sino por error del modelo, pero tal vez de una parte psicológica es peor, sí, el hecho de que te digan que vas a tener una enfermedad y que luego no la tengas, pero yo creo que desde la parte de la salud es un poco más controlable decir que vas a tener y que no lo tuviste, a decir que no lo vas a tener y sí lo tuviste, ¿sí? Entonces ahí va a haber un peligro por lo que no haces una medicina preventiva y por lo que luego ya si te da algo puede ser demasiado tarde. Entonces, estos modelos se pueden ajustar a que el error más crítico sea más pequeño, es decir, que el modelo trate de predecir mejor estos resultados de las personas negativas, ¿sí? A medir mejor el resultado de las personas positivas. Generalmente esto es con un juego de puntos de corte, de una curva que vamos a ver igual, entonces se puede de esa manera jugar con los modelos. Entonces, como pueden ver, hay bastantes aplicaciones. Hoy día vamos a ver una parte conceptual, probablemente algo básico de cómo lo desarrollamos en el ERE y las siguientes clases pues ya iremos avanzando un poco con las interpretaciones y las tasas de error y cómo sé que si mi modelo es, es confiable o no. Aquí es algo un poco más sencillo que la regresión lineal porque vamos a tener una tasa de acierto y una tasa de error. Sí, y bueno, y otras medidas que son complementarias, pero es un poco más tajante, ¿sí? En el hecho de que me diga, tienes este porcentaje de error, tienes este porcentaje de acierto, se lo compara siempre contra el porcentaje de la categoría, ya vamos a ver, y en base a eso, pues yo determino si mi modelo realmente vale la pena o no vale la pena aplicarlo para predicción. De ahí siempre para interpretación,
como me decía una profe, siempre te va a servir porque a la final vas a ver el comportamiento que tienen estas variables, si tienen una significancia o no, si cuánto influye el hecho de que varíe esa variable. Entonces vas a conocer un poco el panorama, pero si ya hablamos de predicción netamente, ahí sí debemos considerar las mejores tasas de acierto. Ok, entonces con esta pequeña introducción vamos a ir viendo. Entonces, un poco una parte introductoria. En muchas de las aplicaciones, la variable dependiente asume solo dos valores. Y en este caso, entonces vamos a hablar de un valor positivo y de un valor negativo. Generalmente al valor positivo, o no generalmente, siempre al valor que nosotros o al evento que nosotros esperamos que suceda, sí, aunque puede ser algo negativo desde el punto de vista fatal, como por ejemplo el abandono de un cliente. Es algo que no es positivo para mi empresa, pero es el evento que yo estoy midiendo que suceda. Sí, entonces al evento que estoy esperando que suceda, le voy siempre a categorizar con el valor de 1, ¿sí? Y al evento contrario le voy a categorizar con el valor de 0, ¿sí? Entonces este 1 y este 0 representan los límites de la probabilidad. Si sucede el evento, valor de 1. Si no sucede el evento, valor de 0, ¿sí? Entonces, en los ejemplos que les di, por ejemplo, si yo solicito un crédito, que se dé el crédito, valor de 1, que no se dé valor de 0. Si un cliente va a abandonar mi empresa, si el abandono es del evento, entonces abandono igual a 1 y el que no abandone la empresa igual a 0. Si es que yo voy a comprar el servicio, el producto, si compra del servicio igual a 1 y no compra el servicio igual a 0. Entonces vamos a catalogar nuestro resultado de esa manera, ¿sí? Con un evento positivo igual a 1 y con un evento negativo que va a ser igual a 0. Esto sí es importante, lo vamos a ver en el ERE, siempre generar esta variable de forma manual, porque obviamente el software no entiende de lógicas y si mi resultado es, no sé, por ejemplo, abandono y no abandono, ¿sí? El software no interpreta cuál es el positivo y cuál es negativo, entonces le puede dar 1 y 0 a cualquiera, ¿sí? Entonces aquí lo importante es siempre transformar de forma manual la que nosotros consideramos el evento como igual a 1 y el no evento como igual a 0, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación que vamos a generar? ¿Sí? A diferencia de lo que habíamos visto antes, que era una ecuación lineal, esto obviamente ya no es una ecuación lineal. ¿Sí? Ya vamos a ver que esta forma de la ecuación nos da esta famosa S que hablaba el compañero, en el cual nos va a determinar el rango de las probabilidades. Entonces, lo que vamos a tener, sí, algo similar son los coeficientes beta, sí, beta 0, beta 1, beta 2. Déjenme ver si puede ser un poquito más grande. Ahí lo tenemos. Sí, entonces, si ven que la parte de acá arriba, que está sobre el exponente, adquiere la misma forma que eh, el valor de la ecuación de la regresión múltiple, ¿sí? Porque vamos a generar un coeficiente beta 0, un coeficiente beta 1, un coeficiente beta 2, ¿sí? Y un coeficiente hasta el número de variable que nosotros tenemos. Entonces, la forma que va a adquirir la ecuación es esta de aquí, ¿sí? Valor exponente sobre los coeficientes betas multiplicados por mis variables independientes sobre 1 más mi valor de exponente elevado a mis coeficientes. ¿Qué es lo que me va a calcular entonces este valor? El valor de y. ¿Y qué es el valor de y? Es lo que les decía, el valor de probabilidad. ¿Sí? Entonces el resultado que yo obtenga de esta ecuación va a ser un valor entre 0 y 1. ¿Sí? 0.2, 0.14, 0.8, 0.6, 0.9, 1 mismo, ¿sí? ¿Y qué representa entonces? Es el valor de probabilidad que suceda el evento que estamos midiendo,
¿sí? Entonces el resultado es el valor de probabilidad que vamos de que suceda el evento que estamos calculando, ¿ok? Como pueden darse cuenta, la interpretación de los coeficientes ya no va a ser igual que lo hacíamos en regresión múltiple, ¿sí? Porque obviamente una variación en X, si ya no genera un resultado directo en la variable Y, ¿sí? Entonces ya no se lo mide de esa forma. Vamos a ver la próxima clase eh, dos formas de cómo podemos interpretar las variaciones de X, ¿sí? La una que se mide en cocientes de probabilidad, ¿sí? Lo que se llama, y la otra que es en variación de la probabilidad misma, ¿sí? Es decir, si cuánto varía X, varía la probabilidad, ya bajo una función del mismo programa R, ¿sí? En el cual convierte estos valores de coeficientes en una regresión lineal, podríamos decirlo, entre comillas, ¿sí? Entonces, obviamente, modifica los valores de beta para que tengan ya un sentido similar al de la regresión múltiple. Entonces, bajo esos dos conceptos, se puede medir el impacto de las variables X sobre las variables Y. Entonces, aquí un poco reforzando lo que les decía. ¿Cuál es el valor E y E esperado? Sí, es decir, el resultado de la ecuación es un valor de probabilidad. ¿Sí? Un valor de probabilidad de que Y sea igual a 1, es decir, de que suceda el evento, dado, ¿sí? Este rayita dado, los valores de X. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que suceda el evento Y, dado las características o los valores de X. Entonces, obviamente es una probabilidad que está condicionada a los valores y a lo que suceda con las variables independientes, que es obviamente lo que nosotros buscamos. Si yo tengo un valor alto de ingresos, si yo tengo un trabajo estable, si yo tengo poco crédito o poco préstamos, si yo tengo, no sé, si soy soltero, entonces probablemente mi probabilidad de que me den un crédito, dado estas características, va a ser mucho más alto que una persona que probablemente tenga más bajos ingresos, que no tenga un trabajo estable, que tenga más hijos, etcétera. Sí, varias variables que podrían afectar entonces esa probabilidad. Entonces, si nosotros generamos la ecuación o los coeficientes, sí, creo que tengo los datos para este mismo ejercicio, vamos a ver si sale igual o no. No, no, esto solo es una muestra. Entonces, si generamos los coeficientes beta 0, beta 1, en este caso vamos a suponer que solo tenemos una variable dependiente y una variable independiente versus la variable dependiente, ¿sí? Y si en nuestro modelo el coeficiente beta 0 es igual a -7 y el coeficiente beta 1 es igual a 3, entonces la forma que elaboramos la ecuación, estructuramos la ecuación, es la misma lógica que en regresión múltiple, simplemente reemplazamos los valores de los coeficientes, ¿sí? En este caso tenemos 2, si tuviéramos más, pues obviamente reemplazamos estos valores de beta 2, beta 3, beta 4, y luego para calcular el valor de probabilidad, lo único que nos queda es reemplazar esos valores de X para encontrar esta probabilidad de Y, ¿sí? Entonces, la ecuación se expresa de esta manera, ¿sí? Cuando yo les pido entonces expresa la ecuación obtenida del modelo de regresión logística, tenemos que expresarlo de esta forma, ¿sí? Y lo que vamos a encontrar es entonces el valor de probabilidad. Sí, es el valor exponencial que lo usamos en la calculadora, me pregunta Adrián. Sí, es el valor neperiano que dice. Sí, entonces simplemente he elevado a todo el resultado que me salga de los coeficientes multiplicado por los valores de X. Sí, el valor constante que está en nuestras calculadoras, no recuerdo muy bien cuánto es, 2 punto algo si no estoy mal.
y es lo que vamos entonces a utilizar para calcular ese valor de probabilidad de forma manual. Sí, no es necesario porque obviamente el software ya nos calcula bajo una función, ¿sí? Pero si luego lo quieren probar, pueden reemplazar estos valores cuando ya tengan una ecuación de regresión y ver el valor de probabilidad que se obtiene en base a esta ecuación y a los valores de X correspondientes. Entonces, esta es la famosa S que hablaba el compañero, ¿sí? Y los valores entonces de la ecuación nos van a dar este resultado. Una vez más, esta forma gráfica es simplemente para un valor de y un valor de X, ¿sí? Porque al tener solo dos variables podemos representar en un plano de dos ejes, pero ahora imagínense que tenemos 4, 5, 6 variables, ya no podemos hacer esta representación en un plano multidimensional, tal como sucedía con la regresión múltiple. Entonces, esto es un poco para entender la lógica que se genera del modelo. Sí, es lo mismo que yo les planteé en regresión múltiple, cuando solo teníamos la regresión simple, X versus Y, genero mi recta, ¿sí? Y calculaba, por ejemplo, en ese caso los errores, veía que la línea trate de pasar por los puntos o lo más cercano posible para disminuir el error. Y esa misma lógica pues se traslada a un plano multidimensional, que es un poquito difícil de imaginar, pero ese es el mismo sentido. Dentro de la regresión logística es lo mismo, ¿sí? Tratamos de configurar esta forma de S, pero ya luego en un plano multidimensional, pues obviamente ya adquiere otra forma, ¿sí? Otro patrón, ¿sí? Pero la combinación de las variables me va a generar un punto, ¿sí? Que va a representar un valor de probabilidad, ¿sí? En este caso, evaluando este supuesto de que yo tengo un coeficiente beta 0 menos 7 y un coeficiente beta 1 igual a 3, ¿sí? Nos genera esta curva de probabilidades. Entonces, este valor independiente, que suponemos que es el valor de X, que se utilizó para generar la regresión, nos dice que cuando X vale 0, ¿sí? Mi probabilidad de que suceda el evento es igual al 0%. Vamos a suponer que esto es los ingresos y que esta es mi probabilidad de que me den un crédito, ¿sí? Porque tiene mucha lógica. Entonces, si mis ingresos son 0, la probabilidad de que se me dé un crédito es igual al 0%, ¿sí? Si mis ingresos son 100, vamos a poner que es escala de 100, la probabilidad de que me den un crédito igual sigue siendo casi del 0%, ¿sí? Muy, muy baja de que me den un crédito si solo gano 100. Si ya gano 200, ¿sí? Como que se incrementa un poquito la probabilidad hasta un 22, 23%, ¿sí ven? Y aquí es algo importante. Miren cómo del 2 al 3 existe un incremento de probabilidades bastante considerable, ¿sí? Entonces, si yo paso de ganar 200 a $300, ¿sí? Ya tengo casi un 85, por ahí, 88% de probabilidades de que me den un crédito, ¿sí? Entonces, en este tramo entre 2 y 3 es un punto crítico. Sí, es un punto crítico porque si yo gano 200, muy poco probable que me den el crédito, pero si ya paso a ganar 300, ya es muy probable que me den el crédito. Sí, entonces en este punto se incrementa muchísimo la probabilidad. Y luego ya, obviamente como alcancé un 80%, ¿sí? de 300 a 400, ya es casi un 99%. Y si yo gano $500, pues es 100% la probabilidad de que me den un crédito, ¿sí? Entonces, de esta forma se genera la lógica de este modelo, ¿sí? Ahora imagínense la combinación de variables que yo tengo. Vamos a suponer que no solo mido los ingresos, sino el número de hijos, eh, el valor de créditos que tengo actualmente, ¿sí? No sé si estoy casado o no. Entonces, toda esa combinación de
valores de X me va a dar un punto en el plano multidimensional que va a representar un valor de probabilidad. ¿Sí? Obviamente va a haber variables que incrementen esas probabilidades de forma más exponencial, ¿sí? Y va a haber otras variables que probablemente no afectan tanto el valor de las probabilidades, ¿sí? Entonces igual eso lo podemos ir midiendo con el modelo. Entonces la combinación de esos me va a dar un punto en este plano, ¿sí? O en esta recta multidimensional y me va a generar el valor de la probabilidad que va a ser entonces el resultado, de acuerdo a mi punto de corte, si se cumple el evento o no se cumple el evento. Ok, bueno, siempre que hablamos del beta, creo que les había dicho en la clase anterior, de beta mayúscula, estamos hablando de que los datos se estimaron de la población y cuando el beta está representado con el beta minúscula, hablamos de que hemos tomado los valores de una muestra. ¿Sí? De ahí es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a pasar a hacer este pequeño ejemplo ya en el software. Hoy día solo vamos a ver cómo sacar la regresión, ¿sí? Y los valores de significancia, que creo que es exactamente igual que en la regresión múltiple. Y la próxima clase ya nos dedicamos a interpretar los coeficientes, a encontrar el resultado eh, de error y aquí ahora sí, bueno, que es que el modelo le atiene a los resultados y, y el tema de las predicciones, ¿sí? Entonces, hoy sobre todo me interesa que entiendan cuál es el objetivo principal y cómo lo vamos a generar en el software. Entonces, ¿qué nos dice el ejemplo? Se da el siguiente conjunto de datos, cantidad en miles de dólares gastadas por el cliente en las tiendas, ¿sí? Simons durante el año anterior, información sobre si tiene o no tarjeta de crédito, codificada como 1 si el cliente tiene tarjeta de crédito y 0 si no lo tiene. Y en la columna correspondiente al cupón, 1 significa que el cliente usó el cupón y 0 significa que no lo usó. Se quiere predecir aquellos clientes que tengan mayor probabilidad de usar el cupón, ¿sí? Es decir, predecir con un valor de 1 si las personas tienen más probabilidad de usar el cupón y 0 las que no van a usar el cupón. Entonces, imagínense que el departamento de marketing ha generado una campaña de regalar cupones para que los utilicen en sus próximas compras. Entonces, siempre recuerden que yo todo modelo tengo que hacer en base a información histórica. Si no tengo información histórica, no puedo predecir qué va a suceder. Es decir, si yo lanzo hoy día la promoción del cupón y ya quiero generar un modelo a ver si mañana van a utilizar, no, no funciona así. Entonces, hemos lanzado la promoción del cupón y evaluamos en 3 meses cuáles han sido las personas que han utilizado el cupón y cuáles no. Y en base a eso generamos un modelo y a partir del tercer mes ya podemos empezar a predecir, en este caso tomando el ejemplo, si la persona que viene a la tienda gastó $2,991 durante el último año, tiene una tarjeta de crédito, ¿sí? No ha utilizado el cupón. La segunda persona ha gastado 3,000, tiene una tarjeta de crédito y no ha utilizado el cupón. Luego veo esta persona, 2,473, no tiene una tarjeta de crédito y sí ha utilizado el cupón. Entonces lo que queremos ver es si viene un futuro cliente, ¿sí? Y yo veo, digo, esta persona en mi tienda ha consumido $3,000 del último año, no tiene tarjeta de crédito, entonces yo puedo determinar si va a utilizar o no el cupón de la promoción que hemos sacado. Si no estoy mal en estos números había un error, creo que faltaba un 1 por acá, creo que lo corregí en algún momento. Voy a pasarme al software. Si tienen alguna pregunta, igual no duden en preguntar.
Ok, entonces, ok, yo había copiado acá, pero estoy casi seguro que había un error en el cupón y cuando les pase las diapositivas, probablemente no sean los mismos valores de coeficiente que eh, están en la muestra que también está dentro del capítulo 15, si no estoy mal, en el libro de Anderson, ¿sí? Y en las diapositivas que igual les voy a cargar. Entonces, si no coincide, pues creo que era porque algún valor estaba mal en el libro. Alguna vez lo corregí, no estoy seguro si lo corregí aquí, pero me acuerdo que sucedía ese problema. Pero igual lo podemos trabajar sin ningún problema con esos resultados. Ok, entonces ya tengo importado, voy a generar, sí, recuerden siempre transformar los datos que he cargado al modelo de data frame. Sí, igual lo había comentado Adrián, no sé si todos habían escuchado, eh, que bueno, igual querían luego hacer una nueva revisión sobre regresión múltiple, entonces cuando terminamos este tema, hacemos un trabajito utilizando los dos modelos, ¿sí? Para reforzar un poco el tema de regresión múltiple, que siempre es importante. Ok, entonces tengo ya cargado mis datos dentro de este conjunto. La próxima clase igual haremos un ejercicio más grande con un tema de depuración, que siempre es importante. Este, como es un ejemplo didáctico, pues no necesita hacer una depuración, pero la depuración termina siendo muy similar, ¿sí? Tratar de eliminar valores atípicos. El tema de multicolinialidad, si bien sí se aplica dentro de estos modelos, mm, no, eh, no existe como tal un procedimiento tan avanzado como para detectarlo. Sí, más bien el modelo mismo puede excluir una variable si detecta esta multicolinialidad. Sí, si no, las podría incluir a ambas. Ya el proceso matemático es diferente, entonces no se aplican las mismas reglas y condiciones que una regresión múltiple. Sí, por eso igual no hay como tal un postmodelo o un análisis de postmodelo como si existe en regresión múltiple, sino más bien se basa solo en los resultados de acierto y de errores de las predicciones. ¿Sí? Entonces, ese es más como la guía si mi modelo es bueno o es malo. ¿Ok? Entonces, bueno, si yo hago un resumen de mis datos. Sí, entonces, algo que es muy importante es que aquí tarjeta, como yo le he puesto como 1 y 0, y cupón también como 1 y 0, me está considerando como variables numéricas, ¿sí? Y lo importante es transformarlas porque tarjeta termina siendo una variable categórica. Tiene tarjeta sí, no tiene tarjeta 0, ¿sí? Sí 1, no 0. Y mi variable que voy a predecir, que es la de cupón, también eh, es una variable o debe ser una variable categórica, ¿sí? Entonces, si tiene cupón 1, si no tiene cupón 0, y en este caso me la está igual tomando como una variable numérica. Entonces, transformo estas variables, las sobrescribo en tarjeta mismo. Y la de cupón igual. En este caso, como ya tenemos la columna con 1 y 0, si no es necesaria la transformación, como vamos a ver la siguiente clase, cuando no tengo mi variable dependiente en 1 y 0, sino en sí o no, o en cumple o no cumple. Entonces, ahí haremos una transformación simplemente usando la función de if-else para que se quede con
valor de 1 y 0 mi columna. Sí, entonces ya he transformado. Ahora vean que ya me toma como categórica. Tengo 5 personas con tarjeta y 5 personas sin tarjeta. 8 personas que no utilizaron el cupón y 2 personas que utilizaron el cupón. Voy a hacer el modelo, sí, directamente. Una pregunta. Ok, entonces voy a generar el modelo, igual le voy a dar un nombre y la función que vamos a utilizar es GLM, ¿sí? Anteriormente habíamos usado solo LM, que es Linear Models. En este caso GLM, que este es modelos lineales generalizados, ¿sí? Abrimos y tiene la misma lógica que la función anterior, es decir, yo quiero predecir cupón, que va a ser mi variable Y, contra gastos más tarjeta. ¿Sí? Mis datos corresponden al conjunto de datos. Y aquí muy importante, voy a agregar un argumento que es family, ¿sí? Y le voy a poner, entre comillas, binomial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los modelos generalizados pues tienen varios tipos y tengo que especificar que este es un modelo binomial, es decir, que mi variable dependiente es 1 y 0. Entonces, de este modo se construye la regresión logística, ¿sí? Ejecuto y vamos a ver qué sucede. Tengo un error de advertencia nada más. Creo que es por lo que no estaban bien los datos. Sí, efectivamente, bueno, no me sale ninguna variable dependiente, perdón, ninguna variable significativa. Quiero hacer un cambio. Voy a irme a mi diapositiva. Ok, voy a reemplazar solo unos valores de forma aleatoria. Vamos a ver qué nos sale. Sí, dentro de mi variable cupón, por ejemplo, datos, esta es la columna 3, ¿verdad? Y puedo reemplazar el valor. Quiero que tenga un poco de lógica en verse a los valores. 2, el 3 y el 5. Ok. Ya. Ahora voy a generar con esto. Y no me ha dado mucho resultado. Pero bueno, lo podemos ver igual así. 2 y el 1. Lo único que estoy queriendo es que me salga significativa la variable. Si es porque había un error en el libro, yo recuerdo, y por eso no coincidían los valores. Pero bueno, este error sale por lo que igual no hay variables significativas, ¿sí? Entonces me dice que hay un problema que realmente no se está generando una relación satisfactoria en mi modelo. Pero bueno, en base a esto vamos a ver los resultados que nos salen, ¿sí? Vamos a tener prácticamente la misma tablita que habíamos obtenido dentro de la regresión múltiple, ¿sí? Entonces tengo mis valores
de gastos, en este caso, con un coeficiente menos 7.83, un error estándar, un valor de Z y un valor de probabilidad, ¿ok? Y luego una variable llamada tarjeta 1, ¿sí? Que en este caso está diciendo que ha tomado la categoría 1, igual que cuando veíamos las variables categóricas para la regresión múltiple, ¿sí? Un coeficiente para esa variable y un error estándar, un valor Z y un valor de probabilidad. No hay mucho problema porque el valor de probabilidad ya lo hemos estudiado, ¿sí? El valor de significancia, y aquí funciona exactamente igual, ¿sí? Es decir, si mi valor de probabilidad es menor que 0, ¿sí? Significa que la variable es significativa y genera un impacto en la variación de las probabilidades que suceda el evento, ¿sí? Entonces, si mi variable es significativa, ¿sí? Es decir, el valor de P es menor que 0, significa que gastos, suponiendo que es una variable significativa, genera un impacto significativo, valga la redundancia, en la probabilidad, en este caso, de que una persona utilice un cupón o no, ¿sí? Si mi valor de probabilidad es menor, no menor que 0, menor que alfa. Sí, si mi probabilidad es menor que el valor de alfa, sí que puede ser 0.1 o 0.5, de acuerdo al investigador, ¿sí? Entonces significaría que la variación en el nivel de gastos que yo he generado en mi tienda, ¿sí? O que ese cliente ha comprado durante el último año en mi tienda, genera una variación real, ¿sí? Una variación significativa en las probabilidades de que esa persona utilice o no el cupón, ¿sí? Entonces, eso significa el valor de significancia, ¿ok? Y para tarjeta, al igual que habíamos visto en el caso anterior, cuando es una variable categórica, si mi variable fuera significativa, sí, lo que quiero decir es que el hecho de que una persona, en este caso, tenga tarjeta de crédito, ¿sí? Genera una variación significativa en las probabilidades de que utilice o no el cupón sobre la persona que no tiene tarjeta de crédito, ¿sí? Es decir, que hay una variación significativa en mi probabilidad de utilizar el cupón de las personas que tienen tarjeta de crédito versus las personas que no tienen tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, en este caso, pues obviamente ambos valores nos salen que no son significativos, por lo tanto, podemos concluir, si este fuera el caso real, que ni los gastos ni que tenga una tarjeta de crédito influye en el uso del cupón de promoción que yo he dado a mis usuarios, ¿sí? Por lo tanto, las personas de marketing o las personas que están interesadas en ver si se utiliza o no el cupón, deberían buscar otras variables que realmente midan el impacto significativo de si una persona es más probable que utilice un cupón versus una persona que no utilice ese cupón, ¿sí? Entonces, si ven que el valor de significancia se interpreta prácticamente de la misma manera que nosotros lo hacíamos con la regresión múltiple, ¿sí? Vamos a suponer que hemos agregado una variable más, ¿sí? Y que esta es el barrio, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tenemos un barrio 1 y un barrio 2, ¿sí? Y, bueno, un barrio 3 y luego vemos cuál excluimos, ¿sí? Vamos a suponer que generamos nuestro modelo, que barrio 1
es significativo, perdón, que barrio 2 es significativo y que barrio 3 no es significativo, ¿sí? Y que el modelo ha excluido barrio 1 para hacer la comparación. Aquí es la misma lógica, ¿sí? Es decir, si yo tengo 3 categorías, voy a excluir una de las categorías, ¿sí? Y voy a tener un valor de coeficiente y un valor de significancia para las otras 2 categorías. Entonces, recuerden que siempre vamos a comparar la categoría excluida, ¿sí? Que en este caso puede ser barrio 1, versus la una categoría, barrio 2, y luego barrio 1 versus la otra categoría, barrio 3, ¿sí? Entonces, si es significativo el valor de barrio 2, quiere decir que, voy a poner, el hecho de que yo viva en el barrio 1 o en el barrio 2, ¿sí? Impacta significativamente las probabilidades de usar el cupón. ¿Sí? Suponiendo que la variable barrio 1, barrio 2 es significativa versus barrio 1, es decir, que existe un impacto significativo en las probabilidades de uso del cupón. ¿Sí? Es decir, puede que si yo vivo en el barrio 1 tenga muchas más probabilidades de usar el cupón que yo tenga en el barrio 2, ¿sí? O puede que yo tenga menos posibilidades de usar el cupón versus el barrio 2. Eso sí, ¿cómo se mide si tengo más posibilidades o no? Eso sí nos va a definir el signo del coeficiente, ¿sí? Más no el coeficiente en este caso no tiene ningún significado, ¿sí? Es decir, menos 7.83, aquí, ojo, no se vayan a confundir porque siempre sucede que ustedes interpretan el coeficiente tal como lo interpretaban en la regresión múltiple y aquí no tiene nada que ver, ¿sí? El coeficiente no tiene interpretación. Sí, la próxima semana vamos a ver que tenemos que hacer una transformación al coeficiente para generar una interpretación y luego con otra función vamos a generar ya una interpretación más lineal, ¿sí? Que nos genera incluso estos rangos por variable, ¿sí? De cuánto impacta la variación en las probabilidades del evento. Pero en este caso 7.83 no tiene una interpretación. Lo que sí tiene una interpretación puede ser el signo, ¿sí? Es decir, si yo tengo un signo negativo, significa que las probabilidades van a disminuir, ¿sí? Cuando exista una variación de esa variable, valga la redundancia, las probabilidades van a disminuir. Y si tengo un signo positivo, las probabilidades van a aumentar, ¿sí? Entonces vamos a suponer que barrio 2 tiene un coeficiente con signo positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que las probabilidades de que yo utilice mi cupón, ¿sí? De descuento en este caso, se van a aumentar significativamente si yo vivo en el barrio 2 versus vivir en el barrio 1, ¿sí? Entonces, las probabilidades de que yo utilice el cupón, ¿sí? Se van a aumentar si yo vivo en el barrio 2 versus vivir en el barrio 1, ¿ok? Muy importante. Eso es como una primera visualización, luego pues ya se puede ir determinando un poco más con exactitud cuánto varían estas. Pero lo importante que es primero determinar si existe o no significancia, si existe o no un impacto real en las variaciones. Y luego, entonces, barrio 3 versus barrio 1,
vamos a suponer que barrio 3 no es significativo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? El hecho de que yo viva en el barrio 1 o en el barrio 3 no influye en las probabilidades de usar el cupón, ¿sí? Entonces, si no tengo una significancia de la variable barrio 3, que la comparamos contra el barrio 1, significa que si yo vivo en el barrio 1 o en el barrio 3, es indiferente la probabilidad de que usemos el cupón, o es indiferente la variación en la probabilidad de que usemos el cupón, ¿sí? Es decir, que no importa en cuál de los dos barrios, no va a afectar para nada en la variación de la probabilidad de utilizar el cupón en este caso, ¿sí? Entonces, cuando son variables categóricas, recordar, muy importante, que lo que siempre hacemos es una comparación con la variable excluida, ¿sí? Y en este caso, sobre todo, en el tema de significancia, ¿sí? Porque el tema de coeficientes se lo utilizaba para la regresión múltiple. Si recuerden que si se variaba una categoría, pues aumentaba ese valor versus la categoría que estaba excluida. En este caso, los coeficientes todavía no vamos a hacer nada. Este coeficiente que aparece aquí no tiene ninguna interpretación. Lo único que vamos a ver en un principio es la significancia, ¿sí? Entonces, si mis variables son significativas, voy a mantenerlas dentro de mi modelo. Si mis variables no son significativas, pues lo más recomendable es descartarlas del modelo porque simplemente no están contribuyendo a la variación de la probabilidad de que suceda el evento o no. Sí, entonces ese sería eh, el primer paso que nosotros deberíamos realizar. Entonces, en base a esto, vamos a suponer que vamos a utilizar los coeficientes que nos salen dentro de este modelo, ¿sí? ¿Cuál sería entonces nuestra ecuación? Sí, entonces, ¿cuál era nuestra ecuación? Va a ser el valor de exponencial elevado, voy a utilizar el mismo signo que se utiliza dentro del software, elevado a el coeficiente beta 0, 19.013, más, o en este caso menos, porque nuestro coeficiente es negativo. Sí, disculpen que fuera hay una bulla terrible. Menos 7.83, que es el coeficiente beta 1, que multiplica a la variable de gastos, ¿sí? Y más 3.57, que multiplica a la variable de tarjeta. Todo esto dividido para 1 más exactamente lo mismo de acá. Sí, obviamente ustedes ya cuando les pida la ecuación lo van a hacer de forma bonita en el Word con la opción de fórmulas, ¿sí? Pero esto es lo que vamos a hacer. Recuerden que este signo significa elevado a y lo estoy interpretando de esa forma, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de una persona que, por ejemplo, tiene 2.000 en gastos, ¿sí? Y que tiene una tarjeta de crédito, es decir, igual a 1. Entonces aquí tienen aquí los mismos valores. La probabilidad de que utilice el cupón, ¿sí? Si yo le pongo exp, es la función para exponencial dentro del software. Vamos a ver cuál es el valor que me calcula. Lo que estoy haciendo ahora es transformarle a la función del software para que me pueda ejecutar la operación.
Siempre yo le pongo bastantes paréntesis para que reconozca. Ok, vamos a ver si me calcula, si no me bota un error o no me calcula algo medio. Y me está faltando un paréntesis, por eso sale con el signo más. Este con este con este. Creo que me está faltando aquí. Ya. Y bueno, me sale 0. Me sale 0. Probablemente por lo que están los valores un poco no acorde al modelo. Sí, obviamente como ninguna variable era significativa, sí, como ninguna variable era significativa, pues a la final los coeficientes terminan siendo prácticamente 0. Sí, con todo lo voy a corroborar con la función. 1. Pero debería salir algún valor. No, me salen los valores de 0. Bueno, déjeme comprobar con la función de predicción, que es exactamente la misma que habíamos visto con, con la regresión logística, con la regresión múltiple, perdón. Quiero ver si es un problema mío o realmente el modelo me está dando solo ceros. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner igual la variable de gastos, ¿sí? Acá la variable de tarjetas y solo tengo entonces esas dos variables. Voy a poner 2000, que era lo que puse primero, y 1 acá. Ok, datos para pedir modelo. Ok. Igual esto lo vamos a ver después a detalle. Aquí lo que tenemos que poner es tipo respuesta, ¿sí? Que es lo que nos va a generar esa probabilidad. Yo creo que el error... Ok, como le convertí en una variable categórica a tarjeta, probablemente me está pidiendo que la trate como tal, ¿sí? Entonces ya he generado este. Y sí, efectivamente, mire, me sale valor de probabilidad prácticamente 0. Sí, E a la menos 16. Entonces, estaba bien el valor que habíamos calculado con la ecuación. El problema es como ninguna de las variables era significativa, entonces realmente terminan siendo los coeficientes prácticamente 0. ¿Sí? Entonces, eso me genera que no haya prácticamente un valor de probabilidad establecido en la variación de las variables. ¿Sí? Entonces, si ven que el hecho de significancia es bastante importante, si yo no tengo variables significativas, prácticamente no puedo generar un modelo, no puedo establecer una probabilidad de que suceda el evento o no. ¿Sí? Entonces, en este caso tengo un valor prácticamente de 0. ¿Sí?
Esto, bueno, igual lo vamos a ver la próxima clase más a detalle. Igual tengo acá otro ejemplo y voy a ver si trato de corregir. Pensé que ya lo había corregido. Estos valores que me salían del ejercicio del libro, ¿sí? Pero recuerdo que había este problema, ¿ok? Entonces, bueno, si aplicamos la ecuación de esta forma, y ya con valores de variables significativas, vamos a obtener el valor de probabilidad tal como lo hemos calculado con la función, ¿sí? ¿Qué es lo importante de la ecuación? Poder comparar de que realmente la ecuación funciona y nos genera un valor de probabilidad entre 0 y 1, ¿sí? Pero obviamente por ser un poquito más ágiles, siempre vamos a poder usar esta función de predicción, que es exactamente la misma que habíamos utilizado para regresión múltiple, en este caso con la única diferencia que vamos a ponerle como tipo respuesta, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros podemos generar las predicciones de las probabilidades para las diferentes combinaciones de X. Ok, chicos, bueno, yo creo que para esta primera clase introductoria, más que todo quería mostrarles bien cuál es el objetivo del modelo, ¿sí? Cómo se lo genera dentro del software. Como pueden ver, es bastante sencillo. Y luego, ya en toda la próxima clase trabajaremos en un ejercicio ya más completo, ¿sí? Para ir viendo los valores de significancia y sobre todo las interpretaciones de los coeficientes, ¿sí? Que en eso tenemos que estar bastante claros de cómo lo vamos a interpretar. Y finalmente los valores de tasas de acierto que nos van a indicar si el modelo es válido o no es válido, ¿sí? Entonces, en base a eso, pues, vamos nosotros a poder desarrollar ya un trabajo mucho más completo. Lo que quiero que hagan para el día de mañana, ¿sí? Es un pequeño ejercicio en clase. Ahora les voy a pasar estos códigos, aunque ustedes pueden ver que es prácticamente 3, 4 líneas de códigos. Sí, son unos 2 ejercicios que están en el libro para que ustedes generen los resultados, ¿sí? Dentro del software y hagan una pequeña interpretación, sobre todo de los valores de significancia y que lo prueben dentro del software que les está funcionando bien, que les está sacando los mismos resultados que en el libro, ¿sí? Entonces, los ejercicios del libro van a tener las respuestas para que todo comparen, ¿sí? De que están haciendo bien el proceso dentro del software, ¿sí? Entonces se vayan familiarizando, generen entonces estos resultados, hagan una pequeña interpretación de los niveles de significancia, que es lo que hemos visto hoy, ¿sí? Y en base a eso, pues ya en la siguiente clase, la próxima semana, vemos algo más completo, más trabajado, pero ustedes ya tienen una pequeña práctica primero para el desarrollo de este ejercicio. ¿Ok? Entonces quedamos de esa forma, chicos. No sé si tienen alguna duda. Economista, disculpe, ¿los ejercicios se encuentran en el libro? Sí, ya les voy a subir cuáles ejercicios. Y el capítulo 15 del libro de Anderson desarrolla este tema de regresión logística. Obviamente ellos aplican otro software, no estoy muy seguro cuál es, pero existe una parte conceptual y también unos ejercicios. Entonces ahí les voy a decir un par de ejercicios para que lo trabajen aquí en ERE, comparen los resultados y hagan una pequeña interpretación de los valores de significancia. Sí, eso sí me pueden hacerlo ahí en compu, porque al final no va a ser algo muy grande, sí, entonces pueden copiar los resultados en una hoja de Word, escribir un poco su interpretación de los resultados, sí, y eso es más que suficiente para el día de mañana, ¿ok? Que lo van a trabajar mañana en clase. Eso, chicos, tal vez alguna otra duda. Bueno, yo con todo ahora cargo igual el video, les paso los códigos y les digo qué ejercicios van a trabajar el día de mañana y nos estaríamos entonces viendo la próxima semana, ¿ok? Gracias, Liz. Ok, chicos, entonces, bueno, que tengan un buen día y un buen fin de semana también. Igualmente, profe, gracias.